Bueno, quiero agradecer a la UAM por la invitación y al doctor Adrián Fernández por la confianza de invitarme a este panel y les prometo que voy a tratar de estar en tiempo. A ver, el tema que quiero platicarles el día de hoy, después de haber oído hablar al doctor Barnés sobre los retos que tiene la economía verde para México, pero también las oportunidades. Yo me quiero enfocar en algunos ejemplos de las oportunidades de la economía verde desde el punto de vista de la inversión privada y de la generación de empleos. Y entonces aquí tenía una presentación, pero bueno, no importa, se los platico. Si alguien quiere, se las podemos dar al final. Me voy a enfocar, básicamente hemos definido las mismas áreas que el INEC y entonces me da muchísimo gusto, hemos estado trabajando muy de cerca. Y ahí en energías renovables México tiene un gran potencial en eólica, en energía eólica, en energía solar, en geotermia, como se mencionó hace rato también por Walter, y en el tema de mini hidráulicas. Y aquí yo me quisiera enfocar, básicamente voy a hablarles del potencial de eólica y ahorita se los voy a decir. Otra gran área importante para México de inversiones, en donde ya hay un retorno positivo a la inversión y donde necesariamente no requieres de subsidios, sino simplemente de facilitación por parte del gobierno y de quitar algunas trabas, es el tema de eficiencia energética. Y ahí México ha avanzado mucho con las grandes empresas y hay un gran reto para avanzar en eficiencia energética con las pymes y estamos trabajando en eso. Y también México tiene un gran potencial en materia de cogeneración, entonces les voy a estar platicando de ejemplos de esto. En el área de transporte, ya lo dijeron, transporte que representa el 22% del total de emisiones. México tiene un gran potencial en transporte de personas, en movilidad, ahí se los puse como movilidad de personas y movilidad de mercancías. Y aquí la tecnología va a ser el gran aliado para nuestro país en este tema. Tenemos que, así como dimos el salto cuántico de los teléfonos celulares, de los teléfonos fijos a los celulares, y hoy hay 80 millones de teléfonos celulares en nuestro país y la mayoría de las personas que tienen teléfono celular jamás han tenido ni tendrán un teléfono fijo. Así tenemos que pensar en temas de energía, de movilidad, de manejo integral de residuos, que es otra fuente importante que Paco lo puso bajo el paraguas de ciudades sustentables, pero ciudades sustentables son todos los anteriores: cómo manejamos los residuos, cómo transportamos las mercancías y cómo transportamos a las personas, cómo también hacemos edificaciones sustentables, porque el problema no es la construcción de los edificios, es el costo energético y el costo de mantenimiento del edificio a lo largo de la vida útil de ese edificio o de esas casas habitación, lo que te genera muchísimas toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, y en todo esto hay oportunidades de negocio y oportunidades de inversión. Y una parte muy importante que mencionó Walter hoy por la mañana para México es el agua. ¿Cómo vamos a manejar el recurso agua de una forma eficiente? Y ahí les puse dos temas: agricultura, y el doctor Barnés nos decía 70% del consumo de agua en México se va a la agricultura y desafortunadamente 80% de ese 70% se malutiliza, se evapora, se utiliza en riego riego rodado, que es muy ineficiente. Y todo eso que requiere inversión y tecnología, y la inversión requiere muchísimo dinero. Y en las ciudades, desafortunadamente, por la estructura que tenemos, no hay un tratamiento y reuso del agua en la medida que lo deberíamos de utilizar. Y vuelvo, yo soy economista, a enfatizar el tema de precios. Si los consumidores no recibimos una señal de precio adecuada, es muy difícil que cambiemos la forma en la que actuamos. Digo, todos tenemos buena voluntad, pero la señal de precio es realmente fuerte. Y desafortunadamente, y vimos las cifras que nos mostraba el doctor Barnés, en México tenemos subsidios
en los combustibles, y eso que nos hace que seamos ineficientes en el uso de combustibles y que no permitamos que tecnologías que ya existen, que no tienen emisiones, como por ejemplo energía solar, no la estemos utilizando como la deberíamos estar utilizando, o que mal utilicemos el agua, porque perdón, pero el precio de agua con el subsidio que también tenemos del agua es realmente bajo, no cubre. Si acaso cubres el costo de transportar el agua a tu casa, pero el precio o el valor de ese recurso natural básicamente es cero. Y entonces los consumidores tendemos a ser racionales. Y entonces, si el precio es bajo, pues vamos a consumir más del recurso. Si no hay magia ahí. Entonces, aquí, y nos pasa lo mismo en temas de forestales, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero mencionar? Me voy a referir no a todos estos, pero les quiero mencionar, fíjense, aquí, por ejemplo, ventas de energía eléctrica por sector del 99 al 2000, estos son datos de la Secretaría de Energía, y vemos que en la empresa mediana representa el 36%, la gran industria un 23%. En estas áreas, que era lo que yo les decía, tenemos una gran oportunidad para la parte de eficiencia energética. No traigo una gráfica del agua porque el sector agrícola únicamente representa el 5% en el tema energético, pero en el tema de agua representa un porcentaje súper alto, 70%. La que sigue, esta gráfica vemos la prospectiva desde del sector eléctrico, perdónenme, y vean cómo la gran industria, que es la parte azul, a lo largo de aquí al 2025 sí está creciendo, pero no está creciendo en la misma proporción que la empresa mediana. Entonces, estas son cosas que tenemos que ver, porque ¿dónde vamos a enfocar nuestra, digamos, esfuerzo mayor y cómo le hacemos? Porque las empresas medianas y pequeñas en México tienen una gran volatilidad. Las empresas grandes van a estar ahí, han estado por muchos años, pero las medianas, ¿cómo les llegamos en capacitación? ¿Cómo les damos acceso a créditos para que puedan hacer los cambios de tecnología que requieren, para que esa línea verde no crezca como está en la prospectiva, sino que le bajemos el crecimiento? Bueno, entonces, primera tema y gran área de oportunidad. En el Céspedes acabamos de terminar un estudio con financiamiento, gracias al financiamiento de Climate Works Foundation, y encontramos que México tiene un gran potencial físico de generación eólica, equivalente al 73% de la generación nacional, que es muchísimo. Y actualmente la generación eólica representa ni siquiera el 1%, no llegamos ni al 1%. Con la prospectiva de la Secretaría de Energía, estaremos alcanzando alrededor de un 4.2, con los últimos datos está cambiando eso, 4.2 para el 2020. Pero ¿qué hemos encontrado? Que es posible llegar a un 20% de capacidad instalada para el 2020, lo cual equivaldría a inversiones entre 23 y 28 mil millones de dólares de inversión solo en parques eólicos. ¿Qué ventaja tiene esto? Los parques eólicos, donde tenemos mayor potencial, es en el estado de Oaxaca, en el estado de Tamaulipas, en algunos otros estados hay varios estados de la República Mexicana con gran potencial, en comunidades que se pueden beneficiar de ingresos de estos parques eólicos y que puede generar trabajo. Y hay que encontrar, el doctor Barnés también decía, cómo hacer esta inclusión social en estos modelos de crecimiento, y ese es un gran reto. ¿Por qué? Y esto que les estoy poniendo aquí del 20% es sin subsidios, es únicamente inversión privada a las tasas de interés de mercado con las regulaciones que tenemos actualmente, pero no llegaríamos al 20%, y les voy a decir por qué. Aunque hemos avanzado mucho en el tema de regulación y en los últimos 4 años nos ha ayudado muchísimo a pasar, y ahorita les voy a pasar una gráfica, aumentar el número de parques eólicos, nos hemos quedado por la misma estructura de venta, en donde haces un grupo, vamos a decir, como un club de compradores, y entonces un desarrollador de este parque eólico le vende a este club de compradores. ¿Quiénes son? Empresas grandes.
que no es tan fácil que ese club de compradores entren y salgan empresas, se puede hacer, pero te tardas varios meses en volver a hacer los trámites. Si quitáramos ese trámite y dejáramos que hubiera flexibilidad de que hubiera venta de privado a privado, podríamos pasar de estar nada más en la primera capa de las empresas grandes y pasar a las empresas medianas a que también se beneficien o que también puedan utilizar y tener acceso a energías renovables como es la energía eólica. También hay un potencial menor en la solar. ¿Por qué menor? Porque todavía el precio de la tecnología en solar, aunque Walter nos estaba presentando, y voy a investigar más del parque que están haciendo en Chile, todavía el precio ha ido bajando y va a continuar bajando, pero no ha bajado a la misma velocidad que la tecnología en eólico. Y entonces, hoy por hoy, el costo por kilowatt hora del eólico es bastante competitivo. Entonces, ¿por qué no trabajar de la mano el gobierno y el sector privado en quitar las trabas que nos hacen falta para poder sacar este potencial que nos va a beneficiar a todos, ¿no? No solamente en disminución de toneladas de CO2, sino también en generación de empleos. Perdón. Y aquí quiero enfatizar, estos 28,000 millones de dólares son los parques eólicos. Si tenemos ese mercado interno, estoy segurísima, y he estado hablando con varias empresas que producen los aerogeneradores, que pudiéramos atraer inversión a nuestro país para producir los aerogeneradores en México y desarrollar toda una industria alrededor del sector eólico. El otro tema importante en eficiencia energética es cogeneración. Y aquí en cogeneración tenemos un gran potencial, no me voy a explayar, y también hay un gran potencial para hacer inversiones privadas. Con los cambios de los últimos años en la legislación, ya hay ejemplos en donde hemos encontrado asociaciones público-privadas entre el sector privado y Pemex para hacer proyectos de cogeneración con inversiones importantes. El otro tema antes de entrar a movilidad, pero ahí déjamelo, antes de entrar a movilidad de personas, en la parte de eficiencia energética estamos trabajando en cómo con las cadenas productivas de grandes empresas, cómo desarrollar. La Profepa ya tiene un programa de capacitación para pymes en temas de eficiencia energética y ha sido muy exitoso. Aquí el gran reto es cómo escalamos y llegamos a un mayor número de pequeñas y medianas empresas. Y entonces, empresas como Coca-Cola FEMSA, que tiene más de 8,000 proveedores que caen en esta categoría de pequeñas y medianas empresas, o Bimbo, y les puedo mencionar varias compañías, Walmart, están interesadas en utilizar la metodología, y están usando la metodología desarrollada por la Profepa de capacitación, pero ahora lo que estamos haciendo es, una vez que los capacitas, el otro gran reto es el acceso a crédito para que puedan hacer las inversiones pertinentes para cambiar el motor a un motor más eficiente o para eficientar la parte energética de sus edificios, qué sé yo. Y entonces estamos buscando el mecanismo de cómo hacer como agrupaciones de compañías que tengan necesidades similares, pequeñas y medianas, para que puedan, como en paquete, acceder a financiamiento por parte de la banca, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando, creo que hay un gran potencial y vamos a caminar en ese sentido. En el tema de movilidad de personas, en el de mercancías también, pero me voy a referir al de movilidad de personas, hay un gran reto. En esta ciudad lo vivimos a diario, pero en toda la República Mexicana detectamos la necesidad en ciudades de 500,000 habitantes o más de 200 líneas de transporte público masivo en 29 zonas metropolitanas. Actualmente existen 21 líneas de lo que conocemos como el Metrobús, los BRTs, pero claro, puede haber necesidad de metro, es una combinación dependiendo de la cantidad de personas que necesites mover. Pero yo aquí les pongo algo en la mesa,
Ya existe la tecnología, el BRT que tenemos aquí, el Metrobús, ha disminuido muchísimo las emisiones porque mucha gente prefiere tomar el Metrobús que utilizar su automóvil. Y ahí disminuimos no solamente el tráfico, sino las emisiones. Pero todavía utilizan camiones de transporte público de diésel, que está bien, pero te puedes ir a una tecnología todavía un paso más adelante, que sería utilizar gas natural, que emite menos, o te puedes ir un paso aún más adelante, que sería a utilizar electricidad, y ya existe la tecnología, ya está a precios bastante competitivos. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Que todos estos proyectos evaluamos, y muchos de la forma de decidirlo es cuál es el que me sale más barato en el costo inicial de la inversión, y no evaluamos el costo total en el ciclo de vida de ese proyecto de infraestructura. A la hora que cambiamos nuestra visión y evaluamos en el periodo total, podemos ver que México podría dar un salto cuántico y decir, oye, estas líneas de transporte que me hace falta construir, y me hace falta construir más, estoy segura, las podemos hacer con emisiones muy pequeñitas, muy bajas, pero necesitamos cambiar la manera en la que evaluamos los proyectos, porque de otra manera no los vamos a realizar y nos vamos a tardar muchos años en el tiempo para tomar esa decisión. Entonces, sí hay retos, hemos avanzado muchísimo, sí, y también tenemos muchas oportunidades, y todo esto nos puede ayudar si le cambias a la siguiente, nos puede ayudar a destrabar muchas inversiones. Y aquí, en materia de sustentabilidad o de áreas que hemos empujado, se han empujado, y que este gobierno se ha comprometido muchísimo en materia de sustentabilidad o de crecimiento verde, es el Programa Especial de Cambio Climático, que ya se mencionó, la Ley General de Cambio Climático, que se acaba de publicar en junio, y también algunos cambios que no son de regulación, pero que son más administrativos, como fue el permitir tener para las energías renovables, este concepto de estampilla postal. Si yo tengo mi parque eólico en Oaxaca, lo subo a la red, y de la red lo distribuyo y lo entrego en Tamaulipas o en Nuevo León, y además lo puedo hacer como en un banco, lo pongo hoy en la red y tengo un periodo de tiempo para poderlo utilizar, creo que es de hasta un año. Entonces, ha habido cambios que realmente nos han ayudado a avanzar muy rápidamente. Tenemos que continuar en ese cambio, y tenemos también que socializar mucho para que los ciudadanos entendamos por qué ese es el mejor camino a seguir. Esto ha ayudado, si le pasas a la siguiente, a que la inversión privada, y aquí les quiero mostrar estos con datos de la CRE, y únicamente lo traigo para proyectos que tienen que ver con energía, pero si se fijan, estos proyectos son privados, totalmente privados, la inversión es de casi 7,000 millones de dólares, y en megawatts estamos hablando de 4,000 megawatts, entre cogeneración, energía eléctrica producida por eólicos, y el tema de hidráulico. Y en la mini hidro tenemos un gran potencial, igual que en cogeneración. Estos números pueden ser bastante más grandes, ¿no? ¿Con qué quisiera dejarlos de ideas? Pues yo creo que para que se dé la inversión el nuevo gobierno, y hemos estado en pláticas con el equipo de transición, tanto del área de energía como del área de medio ambiente, es importante dar certidumbre jurídica a los inversionistas. Es importante que lo que ya se avanzó se continúe, y que continuemos eliminando barreras que a veces son administrativas, que nos han hecho que las inversiones fluyan, pero no a la velocidad que quisiéramos que fluyeran. Y el otro tema importante es introducir este concepto del costo de ciclo de vida del proyecto, porque nos va a hacer que cambiemos radicalmente la forma en la que vemos las inversiones. Yo soy realmente una convencida de que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en este tema tenemos que trabajar juntos. Y las estrellas se están alineando. Se acaba de crear el Fondo Verde, cuya sede está en Corea. Con la nueva ley hay un Fondo Verde en México.
tenemos toda la banca de desarrollo de segundo piso que también ha estado trabajando, pero necesitamos que esos esfuerzos sean todavía aún mayores. Y México, el tema de economía verde o de crecimiento verde le va a significar no solamente no frenar el desarrollo, sino aumentar el empleo, como nos lo comentaban hace rato Paco, generar industrias que hoy por hoy no tenemos en el país, pero que a la hora que empiezas a promover, por ejemplo, solar o eólica, energía eólica, puedes atraer a estas industrias a nuestro país, y hoy por hoy México es uno de los principales países manufactureros en el mundo. Somos buenísimos en la manufactura. Acabo de regresar de Querétaro muy impresionada con el clúster que tiene menos de 10 años de haberse desarrollado para la industria aeroespacial. Entonces, no desperdiciemos la oportunidad y trabajemos en ese sentido. Ya no les comenté, pero en el tema de agua, la brecha entre el consumo de agua y la cantidad que tenemos disponible de agua se cierra en una gran proporción con inversión y con tecnología. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano en empujar este tema y en esta dirección. Muchísimas gracias.